Saludar esta mañana a Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, ¿cómo estás? Buenos días. De salud excelente, mi estimado Rodrigo, esperando tú, tu familia y tu auditorio estén muy bien también. Todos muy bien, afortunadamente, y me da gusto saber que todos de tu lado también bien. Y bueno, pues veo que han hecho un posicionamiento fuerte luego de que el presidente Trump, el 1 de septiembre, pues estableció ahí medidas relacionadas para apoyar a sus productores en productos estacionales y perecederos. Evidentemente estamos hablando de la dinámica que tiene Estados Unidos hoy de cara a la elección del 3 de noviembre, pero pues esto viola, y lo dicen ustedes así, el espíritu del TEMEC, que apenas pues está recién estrenado, ¿no? Es afirmativo, el 1 de julio iniciamos, pero ya teníamos antecedentes. Desde el 9 de enero de este año, Robert Lighthizer se dirige a los productores de Florida y Georgia. ¿Por qué razón? Porque la relevancia que tiene Florida es que es la cuarta entidad con más votos electorales después de California, Texas y Nueva York. Y ahí es donde nos aplican la sección 201 del Tratado Comercial de 1974, y en 180 días van a estar evaluando investigaciones, sobre todo para los arándanos. Pero déjame explicarte, este es una salvaguardia global en contra de las blueberries, que son los Ujú. arándanos, y para que te des una idea, en lo que es arándano, el primer exportador a Estados Unidos es Perú, luego sigue Chile y luego sigue México. México tiene una cuota de mercado del 23%. Pero también en este proceso van a estar vigilando el tema de las fresas, donde México es el primer proveedor de Estados Unidos con el 99% de la participación de las importaciones que hace Estados. Y el caso de pimiento morrón, México es el primer proveedor también con una cuota de mercado de exportación a Estados Unidos del 66%. Entonces, medidas proteccionistas con fines electorales, más sin embargo te puedo decir que en nuestra 36ª asamblea estuvo nuestro presidente, le tocamos el tema y nuestro presidente habló que iba a haber una respuesta pues proporcional, contundente y clara. La otra buena noticia que tenemos, Rodrigo, es que hemos estado trabajando con la Secretaría de Economía, con SADER. El Senado de la República ya se pronunció y mandó un punto de acuerdo a Estados Unidos avisando de que México reaccionará ante este tema. Tenemos a la senadora Claudia Ríos Massieu y al senador José Narro. La senadora Claudia es la presidenta de la Comisión de Seguimiento del TEMEC, el senador Narro es el presidente de la Comisión Agrícola, tenemos a la CONAGUA también. Entonces, el gobierno mexicano, el ejecutivo y el legislativo, estamos junto con el sector privado del Consejo Nacional Agropecuario vigilando este tema y sabremos responder en caso de que sea un abuso como pretende ser por presiones políticas, sabremos responder pues de una manera clara y contundente. Esas son las buenas noticias que tenemos. No, pues muy buenas, la verdad. Ahora, ¿qué significa en términos de monto justamente lo que pudiera ser impactado por estas medidas que eventualmente pudiese tomar Estados Unidos? Pues ellos van a correr investigaciones, como te Ujú. decía. Esas investigaciones vienen con audiencias, vienen los productores viendo cómo son afectados, eh, en qué épocas del año, con qué cantidades son afectadas, y el gobierno de Estados Unidos va a decidir si pone un arancel de X porcentaje o si decide, si son muy grave el tema, suspender las importaciones que recibe de México a Estados Unidos. Entonces, esa gravedad la va a decidir el gobierno y de ahí es donde viene la respuesta de México. Claro. Por ejemplo, en el artículo 10.26 del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, establece que en caso de que uno de los países miembros aplique una medida de salvaguardia global, proporcionará al país afectado esta salvaguardia una compensación mutuamente acordada, en forma de que las concesiones tengan efectos comerciales sustanciales equivalentes. Pero también hay consultas para fresas y pimientos, como te decía, y habrá que esperar el resultado de estas discusiones de los gobiernos con objeto de conocer si estos productos están sujetos a la medida comercial. Entonces, Estados Unidos va a fijar esta medida y México tiene capacidad de aplicar medidas compensatorias equivalentes a lo que el país demandante sea el que lo aplique. Ahora, tú conoces muy bien todo esto desde hace mucho tiempo.
¿Ha ocurrido en otro escenario, digamos, electoral? Luego están las intermedias, evidentemente las elecciones presidenciales siempre son clave y como lo mencionas con esa claridad, pues el colegio electoral es el nombre del juego en Estados Unidos y justamente Florida es uno de los swing states o estos estados bisagra clave que pueden ir para demócratas o republicanos. ¿Ha ocurrido en el pasado algo similar y que después se va diluyendo una vez que ocurre la elección? Mira, Rodrigo, nosotros esperábamos la acción 232 o la 301. ¿Te acuerdas de la 232 del sexenio Sí. pasado, que fue para el caso del aluminio y el acero? Ujú. Eh, Esa también fue con fines políticos. Y ahí, a los 3 días, ya estábamos con el secretario de Economía en una oficina con un mapa de Estados Unidos, viendo las regiones republicanas, productoras de alimentos que exportan a México, para saber cómo íbamos a aplicar las represalias. Entonces, ya ha sucedido, saben que México no va a ceder en este contexto. Como tú bien sabes, México firmó el TEMEC, a los meses estaban las presiones demócratas, hubo concesiones en materia laboral y ambiental, y posteriormente a eso vienen estas aplicaciones. Entonces realmente es un abuso de parte de Estados Unidos, pero te reitero, celebramos que en México hoy por hoy, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado, estamos hombro con hombro trabajando para responder contundentemente a una inaceptable acción como esta. Sí, pues habrá que ver el mapa ahora Iowa, ¿no? Que importamos mucho maíz. ¿Importamos algo digo, supongo que sí, de Florida, es decir, naranjas o qué importamos de Florida? No, Nada, ¿verdad? las importaciones fuertes nuestras son el caso del maíz, el caso de la soya, trigo, arroz, carne, más sin embargo, el medio oeste de Estados Unidos, Illinois, Iowa, Texas, California, pues hay presiones muy fuertes, porque son los grandes exportadores a México, que son republicanos y que sabemos que ahí van a tener efectos importantes. Por ejemplo, la alta fructuosa, pues es un producto Sí. muy importante, es tan importante como la exportación de azúcar que les hacemos. Entonces sí, el sector agroalimentario norteamericano es una base electoral fuerte del presidente Donald Trump y tenemos mucho de dónde cortar y sabremos que junto con la Secretaría de Economía y Agricultura y el Senado, a México hará una posición pues recíproca, proporcional y contundente. Pero algo importante, Rodrigo, es que vamos iniciando el TEMEC y ya vienen estos ataques que están fuera del contexto del propio TEMEC y la OMC. Si México no actúa puntualmente y quirúrgicamente y muy bien estructurado, pues qué nos va a esperar más adelante con el tema laboral o con otros temas también de materia comercial, en el caso automotriz. Entonces realmente tenemos que hacer un muy buen trabajo, lo estamos haciendo hoy por hoy, que estamos confiados en eso y sobre todo que nuestro presidente se pronunció que nos daba las garantías que eso iba a pasar. Qué bueno y qué bueno que lo destacas, sobre todo porque, bueno, pues hemos visto una relación muy pragmática, lo cual me parece de celebrar en algunos momentos, pero sí no debe caer en, digamos, sumisión, porque de otra forma, pues el espíritu del TEMEC no va a funcionar. Y eso me permite preguntarte, Bosco, ¿cómo observas ahora con la austeridad? Digo, en lo que te toca, pues son los temas agrícolas, pero sin duda también desaparece la Subsecretaría para América del Norte. ¿Crees que es relevante como mecanismo en escenarios como el que estamos viendo? Digo, ya lo que me vas diciendo es que se ha logrado articular una buena respuesta y me da gusto, pero ¿cómo ves esa otra parte? Pues mira, Rodrigo, yo la veo mal. Te voy a decir por qué. Yo creo que muy bien por las medidas de austeridad, pero cuestan también. Ya perdimos los representantes agrícolas que teníamos en el mundo. También pues, perdimos a ProMéxico, que pues era un gran aliado de nosotros para las exportaciones también. Los recortes de las delegaciones estatales de economía y de saber. O sea, México ha hecho una contracción del sector público que sí nos está costando. Entonces, realmente, yo creo que para el tamaño de nuestro país, para el tamaño del presupuesto, México necesita infraestructura. Muchos salieron por los recortes de sueldos también, otros salieron por este, esta restricción de que no podían trabajar en la misma área después de 10 años. Entonces, realmente sí, estamos perdiendo mucho talento. Para el tamaño del país necesitamos tener una medida proporcional y a mí como sector, representante del sector privado, me preocupa mucho los recortes más allá de lo que consideramos que sea justo para que México tenga una defensa oportuna, que tengamos investigaciones de mercado, que tengamos promoción de mercado en el extranjero y también aquí en México.
Sí, es clave. Pues Bosco, te mando un gran abrazo y seguimos muy de cerca este tema que es clave, sobre todo por lo que dices. Pues, evidentemente se inscribe dentro de una dinámica electoral, pero no importa quién sea el próximo presidente de los Estados Unidos, México tiene que dar esta carta de presentación en términos de la defensa de esta nueva fase comercial que tenemos con Estados Unidos y ojalá, que te escucho optimista y eso me da gusto, pues que esto evolucione así y que Estados Unidos rectifique porque pues no es el espíritu de dos socios comerciales, recordando además que México es el principal socio comercial por volumen de los Estados Unidos y va hacia más. Digo, si uno ve demográficamente, por más crisis que haya, pues México va a ir siguiendo ganando participación en términos del volumen de comercio de Estados Unidos, tanto lo que importamos como lo que les exportamos. Te agradezco Además, mucho. Sí, otro factor, Rodrigo. Gran parte de lo que exporta México es de sociedades México-norteamericanas y canadienses. Te encuentras compañías importantísimas aquí en México que tienen sociedades aquí en México. Entonces, eso ya es una relación binacional en México que exporta a Estados Unidos. Y la otra buena noticia que te reitero y quiero dejarla muy claro, celebramos que estemos trabajando hombro con el Ejecutivo y con el Legislativo de nuestro país para hacerle frente a este gran tema. qué bueno. Un abrazo, Bosco. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Buen día. Ahí escuchamos a Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario.